El hombre dice, dame la prueba de amor, que es sexo. Pero la mujer también puede decir, dame la prueba de amor, vos, que es respetando. Pero a veces, pero hay mujeres que aceptan, es que yo lo amo y no quiero perderlo. Ese no es amor, es deseo sexual. Cuando hay amor hay respeto, porque el amor tiene que producir, en primer lugar, fidelidad. En segundo lugar, lealtad. En tercer lugar, respeto. Ya. Y eso, pues según la escritura, porque algunos me dicen, eso es pecado. No, no creo. Bueno, él lo dice en la escritura. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar, claro, sobre un tema que a pesar de los años sigue generando debate. Muchos creen, ¿verdad?, que este tema no es necesario hablarlo. Tenemos a Jorge Maltés. Jorge Maltés es predicador de la Iglesia de Cristo y este tema va a ser abordado en compañía con él. Bienvenido, Jorge. Gracias, Carlos. Vamos a hablar el día de hoy sobre las relaciones antes del matrimonio. Dice el mundo, o allá afuera, ¿verdad? Hablan que antes se puede tener relaciones y eso no importa. Esto que vamos a hablar el día de hoy no es abordado desde nuestro pensamiento, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, hablabas de lo que dice el mundo. Ante todo, pues gracias por haberme invitado. Doy gracias a Dios porque estos jóvenes que hoy conforman Jóvenes Matrimonios, pues están tratando de transmitir sus experiencias a otros jóvenes, sobre todo que están en proceso de noviazgo. Y los felicito por los temas que han abordado en este programa, como es el diezmo, la música, etcétera, etcétera, que atañen directamente a nuestra vida espiritual. Y pues, uno de los temas primordiales, diría yo, dentro de la relación de la humanidad es el noviazgo. Porque el noviazgo implica el preámbulo de un edificio que se llama matrimonio, que como dice la Escritura es una institución divina creada directamente por Dios. Y como institución divina directamente creada por Dios, hay sus normas, sus preceptos, sus conceptos que Él instituyó, mandó en sus sagrados libros, las Escrituras. Y una de ellas es que el matrimonio no es una unión sexual, es una unión espiritual. Claro que dentro de esta unión espiritual, el sexo juega su papel como la concreción, como el fin por el que se crea el matrimonio en amor, de procrear la especie, de multiplicar la especie y crear a nuestros hijos. Pero el Señor claramente nos indica en su sagrada palabra que lo sexual se tiene que implementar hasta que son bendecidos en el matrimonio por Él. Yeah. El mundo dice que, y muchos jóvenes, ¿verdad?, hablan de que cuando ya tenés tu novia o tenés tu novio, hablando de la mujer, pero siempre que inicia el querer hacer aquello es el varón. Y algo muy trillado, la prueba de amor. Esto es una prueba de amor, pedir esto antes del matrimonio. El matrimonio no es una unión sexual, es una unión espiritual. Y por lo tanto, la prueba de amor, si es que hay amor, es el respeto que debe ser producido por el amor. Y ese respeto indica el respeto a nuestros cuerpos que nos manda el Señor, pues. Y si Él dice que no debe haber sexo antes del matrimonio, es porque Él es omnisciente. Él sabe las consecuencias que ha traído a la humanidad, a la sociedad, esta práctica que hoy los hombres pues dicen que es indispensable para que progrese un matrimonio. Y eso es totalmente falso, porque si a prueba nos remitimos, ya ha aumentado la promiscuidad sexual, ha aumentado los hijos abandonados, ha aumentado los hijos no deseados, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una prueba más que fehaciente de que las ideas de los hombres, cuando contravienen los mandamientos de Dios,
van a conducir a enfermar más la sociedad. En esto de tener relaciones, ¿hay alguien más afectado en este vínculo? ¿La mujer o el varón o los dos están afectados de la misma manera? Recordemos que el Señor nos hizo iguales, pero con distintas responsabilidades. Desdichadamente, en una sociedad que todavía arrastra, hablando en buen castellano, en buen nicaragüense, el machismo, pues a nosotros nos consta que si el hombre se vuelve promiscuo, más bien agarra fama. Pero a la mujer, la sociedad la marca. Pero debería de ser marcados los dos. Ya, deberían de ser marcados los dos cuando se caen estas situaciones. Por eso es que el Señor, como te repito, dejó estas enseñanzas y estos mandamientos para que los hombres valoremos en toda su dimensión lo que es el sexo en el matrimonio, ¿verdad? Porque yo te puedo mencionar, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, lo que dice el libro de Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? 1:28 de Génesis. Y los bendijo Dios. Mucha atención a esta introducción de este hermoso pasaje. Y los bendijo Dios. Primero los bendijo. Estamos claros ahí, ¿verdad? Y luego les manda y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es el primer paso que mandó el Señor? El matrimonio. Y después, la unión sexual como la cúspide del amor. Porque si de algo debemos estar claros es que el hombre y la mujer tienen que entender que el sexo en el matrimonio es la entrega total de mente, cuerpo y espíritu en el mundo. La práctica es la entrega carnal nada más. Y lógicamente cuando esta práctica se lleva al matrimonio, llega un tiempo en que llega el hastío. Y cuando llega el hastío, se pierde el respeto. Y ahí es donde vemos adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Producto de violentar estos mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces podemos decir, o usted lo dijo, ¿verdad?, que la entrega o la relación sexual es la cúspide. Entonces podemos decir, este es el último paso, no el primero. Así es, el último paso dentro de una relación de noviazgo que va al matrimonio. Ahora, usted también decía, ¿verdad?, que en esto la sociedad dice que el hombre se elogia por ser promiscuo, la mujer se señala. Pero la pregunta más allá sería, ¿se tiene relaciones sexuales antes del matrimonio y sale embarazada la muchacha? Y el muchacho, después de haber tenido relaciones, eso es lo que quería y me voy. Entonces, ¿ahí quién es el que sale perdiendo? En primer lugar, los dos, porque cometieron adulterio. Y eso es señalado que hay consecuencias en la Sagrada Escritura. Y lógicamente, como te lo mencionaba, hay otro que es sumamente afectado, que es el hijo. El hijo, y como por lo general, ya lo decía yo, arrastramos todavía secuelas machistas. Por lo general, estas situaciones las enfrenta casi solo la madre con el hijo. Y eso produce serios problemas porque, digamos, el Señor instituyó el matrimonio para que en una familia los hijos tengan autoridad. Y en este caso, la figura de autoridad principal es el hombre. Con esto no quiero decir que no haya madres que han criado a sus hijos y los han criado de forma ejemplar. Y algunas cristianas, ya. Pero los afectados definitivamente, primeramente los dos ellos y después el tercer afectado. Por eso te mencionaba, hijos abandonados, hijos no deseados. Y cuando los hijos no son deseados o no son criados adecuadamente, son los que generan situaciones de delincuencia, cárcel, etcétera, etcétera. Pues por eso es que el Señor dejó estos mandamientos, porque el Señor en su omnisciencia sabía que violentando estos mandamientos pasa lo que vemos a diario.
Sí, y esto lo pregunto porque más allá, ¿verdad?, de lo que dice la Escritura, que es lo correcto, también hay que llevar un mensaje, ¿verdad?, también a los jóvenes, ya que se les está dando el mensaje con la Escritura, pero también un mensaje en lo social. O sea, la Biblia te está diciendo que no lo hagas. Hay un proceso, va a haber un punto donde se va a llegar a hacer, pero hay que tener paciencia. Pero si no quieres escuchar la Biblia, que es, o sea, es lo que nos rige, ¿verdad? Ok, entonces mira el mundo. Muchas mujeres son abandonadas, salen embarazadas, los hombres se van y después viene a tener más problemas la mujer porque ahora tiene que vivir una vida con una criatura que no ha podido venir al mundo, ¿verdad? Pero hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que trabajar para mantenerla, para darle la comida y los niños que son un poco complicados, ¿verdad? La crianza de un hijo y más ahora que la vida cada vez es un poco más dura, ¿verdad? Y eso por todos lados es igual. Pero bueno, eso es lo que quería que se le dijera más que todo un consejo a los jóvenes que nos están viendo, porque sé que hay jóvenes que están viendo este programa. Tengo una consulta aquí. Dice, ¿el sexo una destreza que se aprende juntos o una chispa natural que debe de estar ahí desde el principio? Recordemos que fuimos hechos y somos la materia más altamente organizada, la máxima creación del amor creador de Dios. Y nuestro desarrollo a través del tiempo, pues, se va fortaleciendo y se van produciendo cambios, y dentro de ello está la eclosión hormonal que pasa en nosotros cuando pasamos de la niñez a la adolescencia. Pero es ahí, en la eclosión hormonal que padece el cuerpo humano, en donde más guía necesitan los jóvenes, ¿no? Y sobre todo enseñarles lo que enseña la Sagrada Escritura. Porque esto de la eclosión hormonal tiene que ver mucho con lo sexual, ¿ya? Con lo sexual. Entonces, cuando dos jóvenes, qué sé yo, de 17, 18 años, se conocen, se atraen, y después pues vamos a ver la confusión de sentimientos también. Entonces, tienen que estar claros de esto, que la satisfacción sexual antes del matrimonio no está en la Sagrada Escritura. Y ya lo señalabas vos en tu explicación, lo decíamos al comienzo, los problemas que violentar estos mandamientos causan a la sociedad, ¿ya? Causan a la sociedad. Entonces, ¿hay deseo sexual en nosotros? Sí, claro, pero tiene que ser de una forma ordenada. ¿Qué te manda el Señor? Ahí leíamos Génesis 1:28. ¿Qué dice? Y los bendijo Dios y después les dijo fructificad. Entonces, esto pasa por la paciencia, por la paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Me vas a decir, pero ¿cómo controlamos la eclosión hormonal que pasa por lo sexual? Bueno, en 2 de Timoteo, creo, 2:22, lee Carlitos, por favor, o aquí lo leo. 2 de Timoteo 2:22 dice que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, su joven hijo espiritual en la fe, que huya de las pasiones juveniles, le dice. Huye, le dice, de las pasiones juveniles. Y dentro de las pasiones juveniles está lo sexual. Entonces, si somos cristianos e iniciamos un noviazgo, recordemos lo que dice Pedro en su segunda carta. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia. El joven tiene que entender, sobre todo el joven cristiano, que está iniciando el cumplimiento de un mandamiento para formar una institución divina. Y que eso requiere, para construir esta institución divina, requiere de carácter. Y dentro de tu carácter, ahí lo dice Pedro, está el dominio propio y la paciencia. Me vas a decir vos, pero si esos deseos, sí. ¿Por qué? Porque
a veces nos llenamos nuestra mente o nos dejamos vulnerar por el bombardeo de las ideas de los hombres y vemos que todos los aspectos de nuestra vida, en los anuncios comerciales, en los anuncios de televisión, etcétera, etcétera, está lo sexual. Entonces, eso, pero tiene que hacer meditar al joven cristiano y a la joven cristiana de que, vos lo decías, de que violentar o dejarse dominar, por eso le dice Pablo a Timoteo, huir de las pasiones juveniles, le dice. Entonces, tiene que entender el joven y la joven cristiana que para construir un hogar sólido, una familia sólida, para tener unos hijos útiles a Dios y a la sociedad, tiene que unirse sexualmente a su esposa hasta después del matrimonio. Bueno, también había algo que quería comentarle y usted lo decía, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo que se le puede dar a los jóvenes? Porque correcto lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero también se dice, ¿verdad?, que cuando el hombre y la mujer están juntos, puede ser en un beso, en una caricia, el cerebro comienza a producir oxitocina y esto te va a llevar a lo que mencionaba, ¿verdad?, una explosión. ¿Cómo podemos nosotros, o el joven, ¿verdad?, evitar que esto suceda? Bueno, cuando dice Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles, evitar, digamos, las demostraciones de enamoramiento estando solos. Normalmente o generalmente se decía que la sociedad en los años 50, 60, 70 era una sociedad conservadora, pero yo digo que era una sociedad que se apegaba más a lo estipulado en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? En primer lugar, los noviazgos eran largos. Y esos noviazgos largos te permitían ir conociendo el carácter, las debilidades, las fortalezas, las virtudes, los defectos de los dos. Y al conocerse correctamente, ellos decidían si seguían con la relación, si llegaban al matrimonio, y lógicamente esto producía sólidos matrimonios. En lo personal, yo fui testigo de matrimonios que hasta que la muerte los separó, como dice el Señor. Tuvieron hijos ejemplares, familias ejemplares, ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que si te aceptaban como novio de la hija de X familia, siempre había que visitar con permiso esas cosas. Pero siempre en la visita había un tercero. Si te daban permiso para ir a una fiesta, a veces no habían terceros, habían cuartos y habían quintos, ya. Pero yo pienso que esto era saludable. Ya, porque las sociedades de estos años 50, 60, 70 eran unas sociedades en que el término pandilla ni siquiera se imaginaba, pues. De que el término adulterio era, digamos, una noticia, era un boom noticioso que pasaba años comentándose, pues. Ya, ¿por qué? Porque los jóvenes, primero tenían un noviazgo largo, se conocían mejor. Y tercero, si ellos no tenían la capacidad de cuidarse, los cuidaban. Algo muy importante también es saber, ¿verdad?, que los jóvenes deben de cuidarse, pero yo consulto, en la Biblia existe un patrón, un ejemplo de cómo es que se tenía o se hacía el noviazgo y hasta llegar al matrimonio. ¿Hay ejemplos en la Sí, en Génesis 29 tenemos la historia de Jacob, ¿verdad? Vamos a irnos a Génesis 29, es donde el Señor, inspirando a Moisés, ¿verdad?, nos narra, nos describe la historia de Jacob, Raquel y Labán, ¿verdad? Sabemos que en esos tiempos la costumbre era que cuando solicitaba a una esposa, se enamoraban, ¿verdad? Había la autorización del padre en este caso, porque era una sociedad patriarcal, pero tenías que pagar dote.
si no tenías suficientes bienes materiales para pagar una dote por tu esposa, entonces te aceptaban el pago en trabajo. Entonces, lo estipulado en ese tiempo era que tenías que trabajar por tu esposa 7 años. 7 años. Pero vamos a leer aquí en Génesis 29 para ser claros, ¿verdad? Entonces Jacob dijo a Labán, Génesis 29, 21. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Después que trabajó los primeros 7 años, supuestamente Jacob estaba trabajando por Raquel, pero aquel señor tramposo, ¿verdad? Como lo hay y lo habrá en todos los tiempos, no le dijo que en donde él vivía no era costumbre entregar a la segunda, sino a la primera. La mayor. A la mayor, entonces le entregó a Lea. Y le dijo que si quería a Raquel tenía que trabajar otros 7 años. ¿Y qué creen que hizo Jacob? Y esto es un ejemplo, en la Biblia no hay ejemplos claros de noviazgo, pero esto sí es un ejemplo de un noviazgo en el cual sí había amor, ¿verdad? En el cual sí había amor. Dice en el 20, del 29 de Génesis, así sirvió Jacob, dice, por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Imagínense, 7 años y le pareció poco. Qué desesperación por unirse a su esposa, ¿verdad? Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Trabajó 7 años, pero hasta que cumplió los 7 años y hasta que se cumpliera el rito matrimonial de ese tiempo, se iba a unir a ella. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Desde 1.28 de Génesis, que lo sexual es hasta que se casan, hasta que son bendecidos en el matrimonio por el Señor, ¿verdad? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años más. La pregunta sigue a los jóvenes. A los jóvenes. ¿Estarán dispuestos? Si hay amor, sí, Carlos. Si hay amor. Es que el amor, y en esto tenemos que estar claros. No sé, ¿verdad?, si todavía tenés algo al respecto, pero el amor es la máxima expresión emocional del hombre. Si amás a tu hija, sos capaz en una escasez de comida de quedarte sin comer o darle de comer a tu hija. Eso es amor. Conocí casos, yo soy de una familia de agricultores en el cual las cosechas eran malas. Y mis papás no comían, ellos, por distribuir lo que conseguían entre nosotros, entre los hijos. Y si acaso alcanzaba un poco, ¿qué le decía el jefe de familia, el padre? Comételo vos, hija, yo soy hombre y yo aguanto más. Eso es el amor. Por eso, nosotros debemos de estar claros que los noviazgos cortos no funcionan. ¿Por qué? Y no funciona mucho menos el matrimonio en noviazgos cortos. ¿Por qué? Porque no se han conocido, no han identificado esa máxima expresión del hombre, como es amar. Como es amar. Porque con el amor se confunden muchos sentimientos. Por ejemplo, la simpatía. Ya. Simpatía dice acá que es la capacidad de entender, compartir y responder a los sentimientos de los demás. Pero ¿por cuánto tiempo? O poner condiciones cuando sos amigo de ellos o sos amigo de cualquier persona, tenés simpatía por esa persona, no
le vas a servir, no vas a actuar como actúas con una persona que amas. Y eso es lo que tienen que identificar sobre todo los jóvenes, ya, porque hay gente que tiene estos sentimientos, pues, que es atractivo, así como yo. Que es atractivo, dice, es aquella persona, dice, que atrae a los demás por su forma de ser. Es simpático, tiene buen humor, tiene hermosa sonrisa como la de Karina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero hay una confusión. Hay una confusión. Porque ¿cuándo va a identificar el amor? Cuando llegue la prueba. Y si andan de novios y tu esposa te dice, o tu futura esposa o tu novia te dice en ese momento, mira, fíjate que no tenemos que comer, me podrías prestar 1,000 pesos para una provisión. Y dependiendo, porque vos podés acceder a dárselo, pero internamente estás diciendo ni que fueran de mi raza, se los voy a dar porque ando jalando con ella. Ya. Entonces lo que tenés es simpatía, podría ser atracción, ya, pero no es amor, porque cuando amás le decís, no, no solo te voy a dar 1,000, te voy a dar los 1,000 pesos y voy a ver si te consigo provisión. Ya, pero lo haces con gozo, lo haces con alegría, lo haces fascinado, disfrutás hacerlo. Pero cuando internamente te estás diciendo, y si se los doy ahora después, van a querer que cada mes les esté ayudando, eso no es amor. Y esto solo vamos a verlo en el noviazgo. O sea, vamos a darnos cuenta del noviazgo si es simplemente una atracción física. Si es simpatía o es conveniencia. Desgraciadamente, la sociedad se ha ido materializando. Estos casos se veían aislados. Pues, por ejemplo, en mi pueblo, las familias adineradas se casaban entre ellos por conveniencia. Pero estos matrimonios eran un fracaso. Hasta crímenes, asesinatos hubieron, pues, por celo. ¿Por qué? Porque dice que la conveniencia es ya andar con alguien porque te es útil, porque te es oportuno o porque te es provechoso. Ya. Entonces, ¿por qué andas con alguien? Porque te está prometiendo un futuro económico, porque es la más bonita del pueblo, porque sabes que con ella podés escalar peldaños materiales más rápido que con quien verdaderamente amás. Esas son las grandes preguntas que se tiene que hacer un joven cuando entra en un noviazgo. Pero todas estas preguntas van a tener su respuesta dándose tiempo, porque la sociedad ha entrado en un mare magnum que todo es ya, y de pronto la prueba de amor debe ser ya. No, la mayor prueba de amor tiene que ser ¿cuál? Respetarla, respetarse los dos. El hombre dice, dame la prueba de amor, que es sexo. Pero la mujer también puede decir, dame la prueba de amor, vos, que es respetarme. Sí. Pero a veces hay, y no quiero sonar machista, ¿verdad? Pero hay mujeres que aceptan, es que yo lo amo y no quiero perderlo. Ese no es amor, es deseo sexual. Cuando hay amor hay respeto, porque el amor tiene que producir, en primer lugar, fidelidad. En segundo lugar, lealtad. En tercer lugar, respeto. Ya. ¿Y qué dice que manda el Señor? Que tenemos que respetar este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Fue hecho por Dios. Ya. Ahora, ¿qué prueba de amor puede ser lo sexual? Entonces estás infiriendo que el matrimonio es una unión sexual. No, el matrimonio es una unión, o debe ser una unión espiritual basada en las enseñanzas de Cristo, que dice que podemos fructificar nuestro matrimonio uniéndonos sexualmente, pero en amor y hasta que nos casamos.
La pregunta aquí, y es muy importante, ¿qué papel juegan los padres con esto? Porque este tema a veces se torna como un tabú. Hablar de sexo con tu papá o tu mamá a veces es complicado, y estos temas tampoco son hablados o conversados o enseñados en las congregaciones. A veces no se tocan. Entonces, ¿qué papel juega el padre? Porque si el mundo me está diciendo esto, hacerlo, pero mi papá y mi mamá, ¿qué me dicen? Porque probablemente yo no estoy leyendo la Biblia. Decíamos al comienzo que el matrimonio es una institución divina. Y como una institución divina tiene que regirse por las enseñanzas del Señor, pues, como lo hemos visto. En Colosenses 3, 18 al 20, la Escritura dice, ¿verdad? 3, 18 al 20 de Colosenses. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene. ¿En quién? En el Señor, ¿verdad? El 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El 20, que tiene relación con la pregunta que estás haciendo, Carlos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que el padre es la cabeza del hogar, la madre la administradora, pero vos decías que estos temas son tabú a veces en la familia, o porque tal vez nuestros padres no tuvieron la suficiente preparación para explicar este tipo de temas. Bueno, en la iglesia es un tabú, y todavía me hago preguntas por qué. Pues, si es algo tan importante, no solo normal, tan importante y vital para el desarrollo de la iglesia. Porque como los sociólogos dicen que el matrimonio la familia es la célula básica de la sociedad, la familia cristiana es la célula básica de la iglesia, porque en ella se reproducen los siervos del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no abordar estos temas? ¿Por qué no abordar estos temas? A veces te decía que nuestros padres tal vez no tuvieron la preparación intelectual para explicar este tipo de temas, pero ellos nos enseñaban con el ejemplo. Con el ejemplo. Por ejemplo, yo le preguntaba a mi papá y mi mamá cuánto tiempo jalaron. ¿Sabe cuánto jaló mi papá y mi mamá? 6 años. Y hasta que la muerte los separó. Y el hijo es una esponja. El hijo está absorbiendo ese ejemplo. Ya. Yo miraba de pronto que mi papá abrazaba a mi mamá, o viceversa, y esos actos de amor los va absorbiendo uno. Pues. Ya, los va absorbiendo uno. A veces con mi viejo, pues yo le preguntaba a ciertos viejos de mi tiempo, a ciertos contemporáneos, que si habían tenido relaciones antes del matrimonio. Ninguno me contestaba que sí. Todos tuvieron o concretaron su amor en lo sexual hasta que se casaron. Y todos estos matrimonios, estas familias, fueron familias ejemplares, ¿ya? Hasta que la muerte los separó. Entonces, ¿funciona la enseñanza del Señor? Sí. ¿Funcionan las enseñanzas del hombre? No, no funcionan. Porque, como te repito, la mujer en esto de dar la prueba de amor se vuelve promiscua. Y lo trágico es cuando hay hijos no deseados. El hombre, cuando se vuelve promiscuo, pues, en lo físico, a veces contrae enfermedades. Pero la peor enfermedad que contrae es la enfermedad del alma, porque nunca va a aprender a amar. Nunca va a aprender a amar. Por eso el Señor es claro en esto del matrimonio y señala ahí: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Yo no sé si a vos alguna vez le dijeron a tu actual esposa: mira, ese hombre no te conviene. Porque eso pasaba, pues. Pero, ¿qué pasa? Que a veces, sobre todo las mamás, te dicen: esa mujer no te conviene, ese hombre no te conviene. Pero el papá es más analítico, más reflexivo,
Y él analiza si el novio o la novia verdaderamente quiere a su hijo. Y entonces te dice, no le hagas caso a tu mamá son celos, te siga. Tiene mi apoyo. Ahora, ¿cuánto debe durar el noviazgo? Algunos plantean de que hasta que se cree una base material para hacerlo. Y es una responsabilidad, ¿verdad? Pero si hay amor, y pasó, qué sé yo, 1 año, 2 años, ya se conocieron, ya están seguros que van a constituir una familia sólida, lo material es secundario. Del paso, juntos van a ser dueños del mundo, porque al tener hijos, están cumpliendo con el mandamiento del Señor de fructificar y crear siervos del Señor, si son cristianos. Del paso, en el camino se van arreglando las cosas y sobre todo si se tiene fe en Dios. La principal base que tienen que constituir un par de novios jóvenes que tienen el proyecto de cumplir con el mandamiento de crear esta institución divina, el principal fundamento tiene que ser el amor. Y el amor todo lo vence. Todo lo vence. Entonces podemos decir, ¿verdad? Que, porque este puede ser una pregunta que ya fue respondida. El joven o la pareja, ¿verdad? Están preparados, se quieren casar, pero no tienen todavía lo que mencionaba. Pero tampoco trabajan y viven en la casa de los padres y no trabajan y están estudiando, pero ya se quieren casar. Esto se puede, o sea, pueden dar el próximo paso o deberían de tener por lo menos un trabajo. Conste que yo dije que hay que respetar las responsabilidades, ya, porque que 2 estudiantes decidan casarse es un acto de irresponsabilidad que lógicamente no va a ser permitido por padres responsables. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Todo tiene su tiempo y el tiempo va a llegar, pero por lo menos salí de tu bachillerato, salí de tu universidad y por lo menos que uno de los dos consiga trabajo. Máxime, que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre pues. Y si por situaciones difíciles quedan los dos sin empleo, entonces ¿para qué son los padres? Recordemos que hay una enseñanza que dice que hasta los 12 somos sus tutores, hasta los 20 somos sus maestros, pero hasta la muerte somos sus amigos. Bárbara, palabra. Bárbara. Bueno, hemos llegado, ¿verdad?, al final de este episodio. Esperamos que esta conversación haya sido de sumo provecho para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, estimado hermano Jorge Maltés Estrada, por haber aceptado, ¿verdad?, la invitación de estar aquí con nosotros. Últimos comentarios. Último comentario. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios por el esfuerzo que este grupo de jóvenes está realizando para llevar estos consejos a otros jóvenes. Y consejos con autoridad, porque ustedes lo están viviendo. Ya son familias sólidas. Carlos ya tiene ahí su descendencia. Mi hermano Steven está en proyecto, mi hermano Ronald también. Pero hoy me sentí de lo mejor. Uno, porque trabajé con las Escrituras, aconsejé cosas vividas, cosas vistas. Y que nos llega a la conclusión de que el éxito de un matrimonio está en un noviazgo en donde se conozcan y donde verdaderamente identifiquen el sentimiento del amor. Lo demás vendrá por añadidura y por bendición del Señor, como Él lo dice. Sigan adelante, pues, con este proyecto. Pido al Señor que lo bendiga, porque nos ha aclarado muchas preguntas, incluyéndome a mí, sobre todo en la música, pues. Porque yo me pregunto, bueno, dice Proverbios que para todo hay tiempo, hasta para bailar. Bueno, yo a veces agarro a mi esposo y bailo, pues, ahí cuando sale música de la Sonora Matancera. Ya, y eso, pues, según la Escritura, porque algunos me dicen, eso es pecado. No, no creo. Bueno, él lo dice en la Escritura. Bien, hombre, gracias, hermanos. Me sentí
en camaradería, porque yo también soy joven y nosotros los jóvenes nos entendemos. Que el Señor los bendiga, los proteja y un favor, hermano, nunca dejen de sonreír trabajándole al Señor. Bendiciones, hermanos. Muchísimas gracias, amado Jorge Maltés. Esperamos, ¿verdad? Como lo había comentado, que haya sido de provecho este episodio. Les recuerdo dejar su comentario. Pueden dejar su comentario indicándonos si creen que lo que habló el hermano es lo que dice la Biblia. Si ustedes tienen otra manera de pensar, también pueden dejarlo ahí. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y recuerden que acá hablamos claro. Hasta el próximo episodio.